Mi nombre es Damián Ortiz. Llevo años trabajando como supervisor de vigilancia en hospitales de zona, de esos donde la muerte no es una tragedia, sino un trámite administrativo. El turno de la noche siempre tiene su propio peso, pero esa madrugada en particular, el aire en el sótano del hospital se sentía como plomo líquido. Eran cerca de las 23:45 cuando escolté a los camilleros para depositar el cuerpo de un joven que habían traído de un accidente en la carretera. Lo acomodaron en la plancha central del depósito. No había médicos forenses a esa hora, solo nosotros. Las luces de neón parpadeando y el olor a formol que parece filtrarse por los poros. Tras sellar la bitácora, cerré la puerta con el pesado juego de llaves maestras que solo yo cargaba. A las 3:15 de la mañana, la hora en que el velo entre lo vivo y lo muerto parece rasgarse, recibí un reporte de la oficina administrativa. Una mujer, que decía ser la tía del muchacho, había llegado exigiendo ver el cuerpo. Bajé con ella y una trabajadora social. El ascensor, una caja de metal ruidosa, parecía tardar una eternidad en descender al sótano. Al llegar, el silencio del pasillo era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de los cables detrás de las paredes. Abrí la morgue. La mujer entró corriendo, desesperada. Se lanzó sobre el bulto cubierto por la sábana blanca. Pero lo que pasó después no fue el típico llanto de duelo. Ella se quedó callada, pegó la oreja al pecho del cadáver y, tras unos segundos de una quietud aterradora, se giró hacia nosotros con una sonrisa desencajada, casi mística. «No lo cierren todavía», susurró con una voz que no parecía suya. «Escuchen, él todavía está jalando aire». Mi compañera de trabajo social soltó una risa nerviosa, pensando que era la negación del duelo. Yo me acerqué para calmar a la mujer, pero al estar a menos de 1 metro de la plancha, lo escuché. No era la respiración del muerto. Era un sonido rítmico, profundo y gutural que no venía del cuerpo, sino que parecía emanar de las rejillas de ventilación y de las esquinas oscuras de la sala de autopsias, justo detrás de nosotros. Era la respiración de algo inmenso que estaba oculto en la oscuridad del fondo, observándonos. El sonido era innegable. No era el silbido del aire acondicionado ni el traqueteo de las tuberías. Era una respiración humana, pesada y húmeda, cargada de un esfuerzo agónico. Lo más aterrador es que, mientras más nos acercábamos a la plancha, donde yacía el joven, más claro quedaba que el tórax del cadáver estaba inmóvil. El aire no entraba ni salía de sus pulmones, pero el sonido llenaba el espacio entre nosotros, rebotando en los azulejos fríos. «Señora, por favor, retírese de la plancha», dije, tratando de mantener mi voz firme, aunque sentía que las piernas me temblaban. La mujer no se movió. Tenía los ojos fijos en la zona de autopsias, una sección del depósito que estaba sumergida en una oscuridad total porque las balastras se habían fundido hacía semanas. Mi compañera, la trabajadora social, se puso pálida. Ella también lo estaba escuchando. De repente, la respiración subió de volumen. Ya no era un suspiro, era un jadeo desesperado, como el de alguien que ha estado corriendo durante kilómetros. «Damián, eso no viene del muchacho», susurró mi compañera, agarrándome del uniforme con tanta fuerza que escuché el crujir de la tela. En ese momento, la luz de la morgue dio un bajón violento. Durante 2 segundos quedamos en penumbra absoluta, y en ese breve lapso, el sonido cambió. La respiración se transformó en un estertor de muerte.
un sonido gorgoteante que parecía estar justo detrás de mis orejas. Sentí una ráfaga de aire helado golpearme la nuca, un viento que olía a tierra mojada y a metal oxidado. Cuando la luz regresó con un parpadeo frenético, la mujer que nos acompañaba ya no estaba llorando. Estaba de pie, mirando hacia el fondo oscuro de la sala, con el cuerpo rígido. Sin decir nada, empezó a caminar hacia la negrura de la zona de autopsias. «Señora, espere, no puede pasar allá», grité, pero ella no se detuvo. Fue entonces cuando lo vi, justo antes de que ella se perdiera en las sombras del fondo. Una mano larga, con dedos que parecían carecer de articulaciones y una piel de un color gris cenizo, salió de la oscuridad y se posó suavemente sobre el hombro de la mujer. No fue un movimiento agresivo, fue casi una caricia. En un parpadeo, tanto la mujer como la mano desaparecieron en la negrura absoluta del fondo. El sonido de la respiración cesó de golpe, dejando un silencio tan pesado que me dolían los tímpanos. Mi radio empezó ahí a emitir una estática ensordecedora, y a través del ruido muerto, una voz infantil, distorsionada por la interferencia, susurró una sola palabra: «Ayúdame». El pánico que sentí en ese momento fue algo físico, un golpe directo al estómago que me dejó sin aire. Mi compañera, la trabajadora social, soltó un grito ahogado y salió corriendo hacia la salida, pero yo me quedé clavado en el piso. Sabía que, como jefe de seguridad, no podía dejar a esa mujer allá atrás, aunque cada instinto de supervivencia me ordenaba huir. Tomé mi lámpara sorda y apunté hacia el fondo, hacia la zona de autopsias. El haz de luz cortó la oscuridad, pero lo que vi no tenía sentido. La mujer estaba ahí, de pie frente a una de las mesas de mármol vacías, pero estaba de espaldas, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural hacia el hombro derecho. «Señora, ya es suficiente. Vámonos ahora mismo», grité, mi voz rebotando en las paredes. Ella se giró lentamente. No tenía expresión. Su rostro estaba completamente liso, como si el dolor y la angustia de hace unos minutos hubieran sido borrados por algo superior. Me miró fijamente y, sin mover los labios, escuché de nuevo esa respiración profunda. Pero esta vez salía directamente de su boca abierta. Empezó a caminar hacia mí, no con pasos normales, sino con un deslizamiento fluido, como si no pesara nada. No esperé más. Retrocedí a trompicones hacia la puerta de madera. Mi mano buscó la perilla desesperadamente mientras mantenía la luz sobre ella. Justo cuando mis dedos tocaron el metal, sentí un frío que me quemó la piel. No era el frío de la morgue. Era como si alguien hubiera puesto mi mano dentro de un bloque de hielo seco. Sentí otra mano, invisible pero sólida, que apretaba la mía sobre la perilla, impidiéndome girarla. «Todavía no», susurró una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. De un tirón violento que casi me disloca el hombro, logré liberar mi mano y girar la llave. La puerta se abrió con un estruendo y salí disparado al pasillo, azotándola detrás de mí. El golpe de la madera contra el marco resonó en todo el sótano como un disparo. Me quedé recargado contra la pared, jadeando, con la mano entumecida y pálida. Cuando llegaron mis otros compañeros de guardia al escuchar el escándalo, entramos de nuevo para buscar a la mujer. No había nadie. La morgue estaba vacía, a excepción del cuerpo del joven en la plancha 4, que seguía ahí, inmóvil bajo su sábana. Revisamos las cámaras de seguridad del pasillo y del elevador.
La mujer nunca fue registrada entrando al hospital esa noche. Yo bajé solo al sótano y en los videos se me ve hablando al aire y abriendo la puerta para alguien que no existe. Renuncié a la semana siguiente. Mi mano derecha, la que tocó la perilla, tardó meses en recuperar su color normal y a veces, a las 3:20 de la mañana, se pone tan fría que pierdo la sensibilidad. Dicen que en ese hospital, el sótano no es solo un lugar para los muertos, sino un punto de cruce donde algo hambriento espera a que alguien abra la puerta a la hora equivocada. No sé quién era esa mujer, ni qué era lo que respiraba en la oscuridad. Pero sé que esa noche, algo de mí se quedó atrapado en ese depósito de cadáveres para siempre. Mi nombre es Sofía. Durante mis prácticas de medicina forense en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, aprendí que hay lugares donde la muerte no es un final, sino una presencia constante. La morgue no era solo un edificio, era un espacio con su propia atmósfera. Un aire denso que parecía cargar con la pena de las familias y el último aliento de los que ahí terminaban. Para llegar, tenía que cruzar un pasillo eterno que bordeaba el panteón de Belén y el cuarto de cremación. El zumbido de los hornos, el calor seco y el inconfundible olor a descomposición y formaldehído eran mis compañeros diarios. Había una sala en particular, más allá de los depósitos, donde solíamos hacer las primeras revisiones. Era un espacio amplio, con azulejos fríos y una luz artificial que nunca parecía suficiente. Esa noche, el ambiente se sentía más pesado de lo normal. Los gritos de las ambulancias en la distancia eran lo único que rompía el silencio opresivo. Mis compañeros de turno se habían ido a tomar un café, dejándome sola con la responsabilidad de custodiar los cuerpos que habían ingresado en las últimas horas. Estaba revisando la documentación de una joven que había fallecido en circunstancias poco claras. Su expediente hablaba de una falla orgánica múltiple, pero la frialdad de los términos médicos no lograba disfrazar la sensación de algo incompleto. De repente, el silencio se rompió. No fue un ruido fuerte, sino un suspiro, un arrastrar de tela que vino de una de las planchas al fondo de la sala. Había 4 cuerpos cubiertos por sábanas blancas inmaculadas. Miré hacia allá, tratando de razonar que era el viento que se colaba por alguna rendija. Pero no había viento. El sonido volvió a ocurrir, esta vez más cerca. Era un raspado, como si unas uñas secas estuvieran arañando el lino grueso de una sábana. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Recorrí con la mirada las siluetas cubiertas, tratando de identificar cuál de ellas se había movido. Todas parecían inertes, bultos silenciosos esperando su destino final. Entonces, lo vi. En la sábana que cubría el cuerpo de la plancha 3, justo a la altura donde debería estar una mano, apareció una mancha oscura. Al principio pensé que era humedad, o tal vez algo que se había filtrado. Pero la mancha no era líquida, era como una impresión, una marca que se extendía lentamente, tomando la forma de 5 dedos largos y pálidos que se aferraban a la tela, empujándola desde abajo. La tela de la sábana se estiró, tensa, y un roce metálico acompañó el movimiento. Mis ojos se fijaron en esa mano invisible que intentaba salir. Estaba a unos 15 metros de mí, pero sentía que podía ver cada fibra de la sábana estirándose. El cuerpo bajo ella, que debería estar sin vida, parecía estar pugnando por liberarse. No era una simple contracción post-mortem, era un intento consciente, desesperado, de alcanzar algo, de tocar algo.
El horror me dejó petrificada. Sabía que no estaba sola en esa sala. Me quedé clavada al suelo, con la respiración entrecortada y el sabor metálico del miedo en la lengua. La mano bajo la sábana de la plancha 3 no se detuvo. Los dedos, largos y rígidos, empezaron a reptar hacia el borde del metal. El sonido era lo más insoportable. Un roce seco de piel muerta contra el lino. Un shh, shh rítmico que parecía coordinado con los latidos de mi propio corazón. De repente, la sábana se deslizó. No fue un movimiento brusco, sino una caída lenta, como si el cuerpo hubiera perdido la fuerza para sostenerla. Un brazo cayó por el costado de la plancha, quedando suspendido en el aire. Era un brazo pálido, casi translúcido, con las venas marcadas en un tono azul oscuro. La mano, la misma que había hecho la mancha, se quedó abierta, apuntando directamente hacia donde yo estaba. «No puede ser», susurré, intentando convencerme de que era un espasmo muscular tardío o la liberación de gases acumulados. Pero entonces, los dedos se cerraron. Primero el índice, luego el medio, formando un puño lento que crujió audiblemente en el silencio de la morgue. Un quejido, un sonido que no era una palabra, pero sí un lamento, escapó de debajo de la tela que aún cubría el rostro del cadáver. Era un aire frío, viciado, que traía consigo el olor más intenso a flores podridas que jamás hubiera sentido. Caminé un paso hacia atrás, golpeándome con una de las mesas de instrumentos. El instrumental metálico tintineó, rompiendo la atmósfera, y en ese preciso instante, la mano que colgaba hizo algo que me paralizó por completo. Empezó a balancearse. No por la gravedad, sino con una intención clara. Los dedos rozaron el borde de mi bata blanca cuando pasé cerca. Sentí un frío eléctrico, una quemadura de hielo que me atravesó la piel incluso a través de la tela. Era como si el cuerpo estuviera tratando de anclarse a mi calor, de robarme un poco de vida para no terminar de irse. En ese momento, las luces de la sala parpadearon violentamente. El zumbido de los transformadores se volvió un grito ensordecedor y, por un segundo, la morgue quedó a oscuras. En esa negrura, escuché unos pasos rápidos, descalzos, que no venían de la puerta, sino que se alejaban de la plancha 3 hacia el fondo, donde estaba el pasillo que conectaba con el viejo cuarto de cremación. Cuando la luz regresó, la plancha 3 estaba vacía. La sábana yacía en el suelo, arrugada, y lo único que quedaba sobre el metal frío era un rastro de humedad grisácea con la forma exacta de un cuerpo humano. El vacío sobre la plancha metálica era más aterrador que el cuerpo mismo. Me acerqué, con las manos temblando, solo para confirmar lo imposible. La plancha estaba desierta. El rastro de humedad grisácea emitía un vapor tenue, un frío que parecía devorar la poca luz que quedaba en la sala. En ese momento, escuché el eco. Eran pasos. Pasos descalzos, rápidos y rítmicos que resonaban en el pasillo exterior, el que llevaba al Panteón de Belén. Salí de la sala, impulsada por un pánico irracional. Al llegar al pasillo, la temperatura había descendido tanto que mi aliento formaba nubes blancas frente a mí. Al fondo, cerca de las calderas de cremación, vi una silueta. Era la joven del expediente. Estaba de espaldas, con la bata de hospital abierta, dejando ver la rigidez de su columna vertebral. No caminaba. Se sacudía, como si sus músculos estuvieran siendo operados por una fuerza que no entendía la anatomía humana. «¡Espera!», grité,
aunque no sabía por qué. La figura se detuvo en seco. Giró la cabeza, pero lo hizo de forma completa, un giro de 180 grados que hizo crujir sus vértebras como si fueran ramas secas. No tenía ojos. En su lugar, 2 cuencas vacías supuraban ese mismo líquido gris que había dejado en la plancha. Abrió la boca y de su garganta no salió una voz, sino el sonido de cientos de estáticas de radio mezcladas. Frío. Fue lo único que alcancé a distinguir antes de que las luces de todo el hospital se apagaran por completo. Sentí que algo pasaba rozando mi costado, una presión helada que me dejó el brazo izquierdo entumecido. Cuando mis compañeros regresaron minutos después con lámparas, me encontraron en el suelo, en estado de shock. Al revisar la plancha 3, el cuerpo de la joven estaba ahí de nuevo, perfectamente acomodado, bajo una sábana inmaculada. Mis compañeros se burlaron, diciendo que el cansancio me había jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando el médico legista llegó para la autopsia, se quedó en silencio. Al retirar la sábana, descubrió que la joven tenía las manos cerradas en puños. Cuando las abrieron a la fuerza, encontraron entre sus dedos hilos de tela blanca. Era fibra de mi propia bata. Desde esa noche, el brazo que esa cosa rozó nunca volvió a estar a la misma temperatura que el resto de mi cuerpo. Siempre está helado, como si un pedazo de esa morgue se hubiera quedado viviendo en mis nervios. Renuncié a la medicina forense semanas después. Ahora, cada vez que paso cerca de un hospital y percibo ese olor a flores podridas, acelero el paso. Sé que hay cuerpos que no aceptan el final y que, en el silencio de las morgues, buscan cualquier rastro de calor para no cruzar el umbral solos. Mi nombre es Julián. He visto morir a mucha gente. Es parte del oficio. Te acostumbras al estertor, al último suspiro, a la palidez final. Pero nunca, en todos mis años de servicio, me había topado con alguien como la paciente de la 408. Era una mujer de una edad indefinible, tan delgada que su piel parecía papel cebolla estirado sobre los huesos. Tenía el cabello canoso, ralo y sucio, y unas ojeras tan profundas que sus ojos parecían habitar en el fondo de un pozo. Pero no eran sus enfermedades lo que me revolvía el estómago. Era su cara. Esa mujer tenía una sonrisa que desafiaba cualquier anatomía humana. No era un gesto de alegría, era una mueca fija, una hendidura enorme y definida que le llegaba casi hasta las orejas, mostrando unas encías negras y unos dientes amarillentos que parecían demasiado grandes para su boca. Parecía la sonrisa tallada de una máscara de madera, una que nunca descansaba, ni siquiera cuando dormía. «Ven», susurraba cada vez que yo pasaba por el pasillo frente a su puerta abierta. «Ven, Julián». Su voz era un chirrido, como metal rozando contra piedra. Lo más inquietante es que, a pesar de que su diagnóstico era una falla renal avanzada que debería tenerla postrada y agonizante, ella siempre estaba alerta. Sus ojos, clavados en la puerta, me seguían con una intensidad depredadora. Cuando entraba a administrarle el medicamento, ella no me miraba a la cara. Miraba directamente a mi garganta, mientras esa sonrisa se ensanchaba aún más, estirando la piel de sus mejillas hasta que parecía que se iba a romper. Un martes por la noche, mientras le tomaba los signos vitales, se inclinó hacia mí. El olor que desprendía no era el de un enfermo común. Olía a algo rancio, a una mezcla de moho y carne quemada. «¿Sabes qué hay debajo de la cama, Julián?»,
me preguntó, y acto seguido soltó una carcajada estridente, una risa que no encajaba con su cuerpo débil. Era una risa potente, llena de una malicia vibrante. Me alejé de inmediato, sintiendo un escalofrío que me recorrió toda la columna. Esa noche, al revisar las cámaras del pasillo desde la central de enfermería, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En la pantalla se veía la habitación 408. La anciana estaba sentada en la orilla de la cama, completamente erguida, mirando fijamente a la cámara. De repente, empezó a repetir la palabra ven rítmicamente, pero no lo hacía con la boca. Sus labios estaban sellados en esa sonrisa eterna, mientras la voz parecía salir directamente de las paredes de la habitación. Me quedé pegado al monitor de seguridad, ignorando el café que se enfriaba a mi lado. En la imagen granulada de la cámara, la mujer de la 408 no parpadeaba. Su cuerpo permanecía en una rigidez absoluta, pero las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, agitándose como si el aire en esa habitación fuera más denso que en el resto del hospital. Lo más aterrador ocurrió a las 3:33 de la mañana. La anciana levantó un brazo esquelético y señaló directamente a la lente de la cámara. En ese instante, el monitor se llenó de estática y un sonido agudo, como un grito electrónico, inundó la central de enfermería. Esa misma madrugada, la mujer falleció. No hubo drama, no hubo alarmas de paro cardíaco. Simplemente, cuando mi compañera entró a hacer la ronda de las 4, la encontró muerta. Pero no estaba acostada. Estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared, con los ojos abiertos y esa sonrisa, ahora más definida y macabra que nunca, grabada en su rostro frío. Julián, ayúdame a subirla a la camilla. Tenemos que prepararla para bajarla a la morgue, me pidió mi compañera, visiblemente afectada. Tocarla fue como tocar una pieza de mármol que hubiera estado en un congelador. Al levantarla, sentí que su cuerpo pesaba el doble de lo que debería. Mientras la acomodábamos y la envolvíamos en la sábana mortuoria, escuché un chasquido. Pensé que era un hueso acomodándose, pero cuando terminamos de sellar la bolsa, el bulto de la cara seguía proyectando la forma de esa sonrisa a través del plástico grueso. Bajamos el cuerpo al depósito. El sótano del hospital siempre ha sido un lugar sombrío, pero esa noche el silencio era diferente. Era un silencio que escuchaba. Dejamos a la mujer en la plancha de acero y salimos rápido de ahí. Regresé a mi puesto, tratando de convencerme de que el turno ya casi terminaba. Sin embargo, a los pocos minutos, la doctora de guardia, que estaba en el área de autopsias, preparando los instrumentos, me llamó por el radio. Su voz sonaba temblorosa, algo muy raro en ella. Julián, ¿qué radio dejaron encendida aquí abajo?, me preguntó. Hay una interferencia muy rara. Bajé de nuevo. Al entrar al área de preparación, vi a la doctora parada frente a un radio viejo que usábamos para romper el silencio del turno. El aparato estaba desconectado de la pared, pero de las bocinas salía un ruido muerto, una estática cargada de una voz distorsionada. Era ella. Era la anciana. La frecuencia emitía un murmullo constante. Ven, ven, ya casi estamos todos. De pronto la radio se apagó sola. En el silencio que siguió, escuchamos una carcajada seca, idéntica a la que la mujer me había soltado horas antes. El sonido no venía de la radio, sino del interior de la bolsa mortuoria que estaba en la plancha de atrás. Vimos, con absoluto terror, cómo el plástico de la bolsa se inflaba
y desinflaba rítmicamente, como si la mujer, a pesar de estar oficialmente muerta, estuviera respirando profundamente, preparándose para hablar de nuevo. La doctora y yo retrocedimos hasta quedar pegados a la mesa de instrumental. El plástico de la bolsa mortuoria se tensaba y se relajaba con una fuerza inhumana, emitiendo un sonido chirriante que llenaba toda la morgue. Era imposible. El rigor mortis debería haber empezado a fijar el cuerpo, pero esa cosa se movía con una elasticidad obscena. De pronto, el movimiento se detuvo. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí una presión dolorosa en los oídos. «Doctora, hay que salir de aquí», alcancé a decir. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, el cierre de la bolsa empezó a bajarse solo. No fue un tirón rápido. Fue un movimiento lento, centímetro a centímetro, como si alguien desde adentro estuviera saboreando el momento. Cuando el rostro quedó al descubierto, la luz del techo se reflejó en los ojos de la anciana. Ya no eran opacos, brillaban con una lucidez amarillenta, una chispa de inteligencia maligna que no pertenecía a este mundo. Su mandíbula crujió violentamente cuando la sonrisa se ensanchó aún más, rompiendo literalmente la piel de las comisuras. Un líquido oscuro y denso empezó a brotar de las heridas, escurriendo por la plancha de acero. «Julián». La voz no salió de su garganta, sino que resonó directamente dentro de mi cabeza. «Ya entraste en mi frecuencia». En ese instante, todas las luces de la morgue estallaron en una lluvia de cristales. En la oscuridad total, escuchamos el sonido metálico de la plancha siendo pateada y el roce de pies descalzos aterrizando sobre el suelo de concreto. La doctora soltó un grito de puro terror y sentí cómo pasaba a mi lado corriendo hacia la salida. Yo intenté seguirla, pero algo me detuvo. Una mano, fría como una lámina de metal y con una fuerza que me trituraba los huesos, me sujetó del tobillo. Me desplomé. En el suelo, sentí que ese aliento rancio a moho me envolvía la cara. No veía nada, pero escuchaba esa carcajada vibrando en el suelo, en las paredes, en mi propio pecho. Con la poca fuerza que me quedaba, pateé hacia la oscuridad y sentí que golpeaba algo sólido, algo que se sentía como madera vieja. Logré soltarme y gatear hacia la puerta, guiándome por la luz de emergencia del pasillo que parpadeaba débilmente. Cuando por fin logré cerrar la puerta de la morgue tras de mí, la doctora ya estaba con otros 2 guardias. Entramos minutos después, armados con linternas potentes. La habitación estaba en calma. La bolsa mortuoria estaba abierta, pero el cuerpo de la anciana yacía ahí, inerte, con los brazos cruzados. Sin embargo, había 2 detalles que me hicieron renunciar esa misma mañana. En el cuello de la mujer, donde yo había tomado el pulso horas antes, había una marca de mordida reciente. Y en mi tobillo, bajo el pantalón del uniforme, quedaron grabadas 5 huellas negras, como si me hubieran sujetado con dedos cubiertos de ceniza. Años después, sigo trabajando en hospitales, pero ya no acepto turnos nocturnos. A veces, cuando una radio falla o escucho estática en el teléfono, me quedo paralizado. Sé que ella no buscaba a un familiar ni quería despedirse de nadie. Esa mujer era un recipiente para algo más antiguo, algo que viaja a través del dolor y la agonía y que sigue esperando en algún rincón del espectro electromagnético a que vuelva a bajar la guardia para terminar la invitación que me hizo en la habitación 408.